Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Les habla Rodrigo López. En esta ocasión vamos a hablar sobre la creación y exportación de un script .sql de base de datos, de manera que podamos contar con un backup, una copia de seguridad de la base de datos. En este video vamos a ver cómo se hace desde LibreOffice. Como podemos ver, ya tenemos previamente creado nuestra base de datos, mini mercado, ¿cierto? Bueno, vamos a manera de introducción hablar un poco acerca de la importancia de contar con un backup. Bueno, este backup, esta exportación del archivo SQL nos puede servir como un respaldo, ¿cierto? Como un soporte en caso de que tengamos algún accidente, de que por alguna razón lleguemos a perder la información que tengamos registrada en esa base de datos, y pues si la tenemos registrada es porque es importante para nosotros. Entonces, este script nos permitirá recuperar todos los datos que tengamos almacenados, y no solo los datos que tengamos almacenados, sino la estructura eh, que lleve la base de datos. Me refiero a la creación de la base de datos, la creación de cada una de sus tablas, de cada uno de sus campos, la definición del tipo de datos que lleve cada campo, en fin, todo. Entonces, pues nos podemos dar cuenta que es importante poder hacer esta exportación, ya que, como les comenté, podemos vamos a contar con una copia de seguridad en caso de que se nos presente pues algún accidente, que por algún motivo llegamos a perder esta información, y además podemos eh, portar la base de datos y los datos con más facilidad, ¿cierto? Bueno, previamente creado en previamente creado no, vamos a crear, ¿cierto? Una carpeta que será pues donde se va a alojar el script .sql después de la exportación. Yo lo voy a llamar backup, ¿cierto? Esta carpeta se va a dirigir, o sea, va a guardar el archivo que vamos a exportar desde el gestor de base de datos. Volvemos al gestor de base de datos y encontramos que ya está creado una base de datos llamada mini mercado en LibreOffice, que cuenta con 3 tablas, las cuales, si observamos, ya cuentan con algunos registros. Bueno, no son muchos, creé 3 registros como para el ejercicio, para ilustrar la manera en que se hace, ¿cierto? Bueno, para que tengamos en cuenta, David Gutiérrez, Lady López, Rodrigo, con sus teléfonos, direcciones y puntos, y con también su ID, ¿cierto? Fijémonos en este para que lo observemos después, ya cuando hayamos exportado el código, ¿cierto? El script SQL. Rodrigo 1087417452, teléfono 322-869-3043, y bueno, los demás datos. Dirección carrera 15. ¿Sí? Bueno, vamos a irnos pues a la vista principal. Nos dirigimos a herramientas, SQL, y aquí en este campo donde dice orden de ejecución vamos a digitar pues la siguiente instrucción, ¿cierto? Vamos a decir que es un script, y vamos a empezar a digitar pues ya la ruta, ¿cierto? De la carpeta backup, recuerden, la que creamos previo a este paso, ¿cierto? Entonces decimos que está en disco C, en la carpeta backup. Debemos digitar, ¿cierto?, el nombre de la carpeta tal cual y la guardamos, así que vamos a revisarlo nuevamente. Aquí está backup, volvemos, ¿sí? Entonces backup, perdón, backup, ¿sí?
Y posterior a eso vamos a darle el nombre que queremos que lleve el archivo. Entonces vamos a decir que es backup, backup de la base de datos minimercado. Minimercado, y por supuesto no debemos olvidarnos de esto. Recordemos que va a ser un archivo SQL. Entonces desde este lugar vamos a decirle que en la carpeta backup se va a guardar un archivo, un documento que se llama backup minimercado, pero es un archivo SQL, ¿sí? Si omitimos este paso, si nos olvidamos de agregarle la extensión, obviamente no nos va a servir posteriormente este archivo, ¿cierto? Bueno, vamos a cerrar la comilla, comilla simple, y vamos a darle pues ya a ejecutar. Podemos observar que aquí en estado dice que ya se ejecutó la orden correctamente, ¿cierto? Entonces vamos a buscarlo, vamos a disco C, backup, y como podemos ver ya tenemos un archivo de tipo SQL, fecha de modificación y la hora, para que pues observemos. Y aquí hora 21:31, ¿sí? 21:31, no nos demoramos mucho, no se demoró nada, se guardó al instante. Y bueno, ya tenemos aquí nuestro archivo, vamos a abrirlo, lo tengo aquí para abrir con el Sublime, y vamos a encontrar que ya está creado aquí la base de datos con la respectiva inserción de los datos, ¿no? Entonces, a ver, examinemos aquí alguna create table, tabla cliente, ¿cierto? Tenía estos campos, cédula del cliente, de tipo de dato entero, tal y como estaba ya en la base de datos, es not null y es llave primaria, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, primary key. Tiene también un nombre de cliente de tipo de dato varchar de 17 caracteres. Tenemos también teléfono de cliente, dirección del cliente, puntos del cliente. Pero vamos a... bueno, ahí nos está dando, ¿cierto?, la estructura de la tabla, los campos que tiene, tipo de dato, ¿sí? Como lo podemos ver, entero. Y bueno, a ver, por aquí debemos encontrar los datos. Entonces dice insert into tabla clientes, los valores, ¿cierto? Recordemos Rodrigo, mire, podemos ver que tiene el mismo número de cédula, Rodrigo, y bueno, los demás datos, ¿sí? Entonces evidentemente pues lo hicimos de manera correcta, exportamos tanto el esquema pues que nos dice que es la estructura de la base de datos y los datos que ya pues se encontraban registrados en la misma. Recordemos pues que este archivo es exportado desde LibreOffice, por lo cual para cargarlo con ese mismo script debe ser en un sistema gestor de base de datos pues también de LibreOffice, ¿cierto? Ya si lo queremos importar a una base de datos nueva, pues no nos va a servir este mismo código, tendremos que realizarle algunos cambios pues para la importación correcta. Y de esta manera pues aquí, bueno, aquí es que aquí podemos ver, ¿cierto?, todas las tablas que están creadas, tanto cliente como compra y como factura. Todas aquí pues vamos a ver las llaves foráneas, tiene que estar por aquí construido. Bueno, aquí está en la tabla compra, ¿cierto? Se le está añadiendo una foreign key, una llave foránea que viene siendo ID compra. Como vemos acá, compra factura, en factura, ¿cierto? Entonces se le está añadiendo la llave foránea y ahí podemos ver pues cuál es el campo pues que permite la relación, ¿cierto? Y bueno, entonces espero que este video haya sido de su agrado y que sea útil para todos ustedes. Me despido.